formado por Valentina Giraldo Buitrago, Ana Sofía Ruiz Salazar y yo, Sara Sofía Gómez Suárez. Y nuestro tema es el aborto. Bueno, para empezar a hablar sobre este tema es importante definir de qué vamos a tratar. Entonces, ¿qué es el aborto? El aborto consiste en la interrupción del embarazo y se puede producir de dos maneras, inducida o espontánea. Y sea cual sea el caso, el aborto consiste en la expulsión del feto a través del canal vaginal de la mujer. Bueno, vamos a hablar de un poco de historia. La noción del aborto varió a lo largo de la historia, así como las posiciones o actitudes frente a esta. Pasó desde la tolerancia a la prohibición. Cerca del año 1500 a.C. se mencionan recetas para, ¿para qué? Para detener el embarazo en el antiguo Egipto. Hasta principios del siglo III, cuando empezó a imponerse una moral precristiana en el mundo grecorromano, el aborto no fue considerado ni un crimen ni un delito. De hecho, una historiadora italiana señalaba que era cuestión exclusivamente de mujeres, y Sócrates lo consideraba un derecho materno, donde los hombres no tenían la voz en esos asuntos. También el aborto se encontraba ampliamente difundido en todas las clases sociales. También para filósofos como Aristóteles, el feto comenzaba a vivir en el caso masculino a los 40 días y en el caso femenino a los 80 días. También en el siglo I de Cristo, un poeta reconocido comparaba los peligros y heridas que podría dejar la guerra con los peligros que tendría la madre al abortar. También durante siglos la mujer fue valorada exclusivamente cuando estaba embarazada. Los romanos culpaban siempre a las mujeres cuando una pareja no conseguía tener hijos, y ese era el motivo de divorcio más habitual en la antigüedad, porque ellos decían que la función social de la mujer era ser madre, y aquellos que condenaban el aborto a menudo lo hacían para proteger los derechos de propiedad del padre. El documento cristiano más antiguo de condena al aborto que se conoce es la doctrina de los 12 apóstoles, de alrededor del año 100. El aborto era equiparado como pecado a la inmoralidad sexual. En el siglo XVIII comparaban el útero de la madre y lo unían con cuerpo y alma diciendo que solo era uno. También un teólogo decía que mientras aún se encontrara en el árbol, el fruto formaba parte del mismo, haciendo referencia a esto mismo. Bueno, como había mencionado mi compañera al principio, existen dos tipos de abortos. El aborto espontáneo es aquel que no se da de forma intencionada o de aposta, sino que es causada por complicaciones ya sea en el feto o en la madre. Generalmente este tipo de aborto se da en las 12 primeras semanas de gestación y no necesita ningún tipo de intervención quirúrgica, pero a partir de la semana 20 esto se pasa a denominar como muerte fetal. Este tipo de aborto es más probable que, se, que se dé cuando eres una persona con una edad más alta, y esto se da especialmente a partir de los 40 años. Vamos a hablar de las causas del aborto espontáneo. Una de tantas, el óvulo fecundado tenga un número anormal de cromosomas. Esto no es intencionado, ¿sí? No lo puedes ni evitar ni provocar. También por ciertas enfermedades, como la diabetes grave, pueden aumentar el riesgo de sufrir un aborto de este tipo. También como infecciones muy serias o lesiones mayores pueden causarlo. Y por último, también causas como problemas hormonales o físicos. Bueno, el otro tipo de aborto es el inducido. Es aquel que se realiza por la voluntad propia de la mujer embarazada, y hay dos formas de interrumpir este embarazo.
Una de ellas es el aborto médico, que consiste en tomarse un medicamento para lograr esto. Esto solo se puede hacer durante las primeras 9 semanas del embarazo y el medicamento más común se llama mifepristona, que es una hormona que bloquea la progesterona. La progesterona es una hormona sexual que segrega el ovario femenino y que tiene la función de preparar el útero para la recepción de un nuevo huevo fecundado. El otro tipo es el aborto quirúrgico. Este se divide en dos: la aspiración con vacío manual, que se puede hacer durante las 12 primeras semanas de embarazo y consiste en la extracción de todo el tejido que contiene el útero con un instrumento succionador de manera manual. Y la dilatación y evacuación, que se puede practicar tras el primer mes de embarazo, pero siempre antes, desde de la primera semana 3. Bueno, algunas causas pueden ser el fallo del método anticonceptivo, violación sexual, que la madre no se sienta preparada para tener un hijo en ese momento, tener demasiados hijos, relaciones inestables o abandono por parte de la pareja, salud física o mental de la madre, malformaciones del feto y problemas económicos que pueda presentar la madre en cuestión. Vamos a ver la opinión del aborto desde las distintas disciplinas. Iniciaremos con el aborto según la ley colombiana. Gracias a la doctora y abogada Mónica Roa, en Colombia se aceptaron únicamente 3 casos específicos, que como podemos ver en pantalla, el primero es cuando existe un peligro para la salud física o mental de la mujer. Segundo, cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina o porque al pasar de los años y vaya creciendo tenga una vida muy indigna. Y en caso de violación, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. La penalización de esto es que a la mujer al causar el aborto puede incurrir en prisión de 16 a 54 meses. Esta sanción también se le puede aplicar a quien realice esta conducta. Aparte, actualmente no se sabe a ciencia cierta el número de abortos que se practican o se han practicado en Colombia. También podemos ver el aborto según la religión. Las mayorías de creencias religiosas piensan que el aborto es algo inmoral y no lo permiten bajo ninguna circunstancia. Pero también está el caso de la religión islam, que tiene diferentes puntos de vista sobre el aborto y mira distintos casos donde sí se pueda realizar el aborto. Me voy a centrar en la religión católica, que dice que el Vaticano comparte la opinión de la bioética, diciendo que una persona humana existe desde el momento en que es concebida y también nos dice que reconozcamos a la persona desde ese mismo momento. El aborto según la psicología. Según la psicología, ellos dicen que la experiencia del aborto puede tener efectos muy diferentes según la personalidad que tenga la mujer embarazada. Existen 2 síntomas psicológicos que suelen ser bastante frecuentes cuando realizan un aborto. Por un lado, tenemos la ansiedad, que puede presentarse en diferentes grados, ya sea desde uno muy bajo a uno muy alto, en donde puede llegar a sufrir ataques de pánico. Y por otro lado, pueden presentar sentimientos de culpabilidad y empezar a creer que pudieron haber hecho las cosas de forma diferente. Otros síntomas son como los que se ven en la diapositiva. Vamos a ver el aborto según las ciencias naturales. Según los avances en la ciencia, el campo de la medicina ha ido avanzando frente a las enfermedades que se han presentado en estos casos. Pero también se ha visto que el aborto como recurso para terminar el embarazo ha superado las cantidades de vidas salvadas. Vamos a ver el aborto y la bioética. Bueno, la bioética y el aborto piensa y cuestiona que es algo muy difícil como de ver desde su punto de vista.
tiene un conflicto dentro de dos posiciones. Está primero los derechos básicos de la persona y los valores positivos, afirmando que la autonomía y la libertad de la madre y el derecho de la vida que está en gestión. Bueno, la posición de ellos frente al aborto es que el aborto no está motivado por simples intereses egoístas, sino que se hace muchas veces para evitar consecuencias negativas. Y el principio del respeto a la autonomía es la base de una buena parte de las discusiones contemporáneas en la bioética. Los teóricos buscan sustentar que desde diferentes puntos de vista que el feto es una persona o un ser humano desde la fecundación y la defensa de la potencialidad del feto en convertirse en una persona humana. Por lo tanto, al embrión se le debe tratar como persona desde su concepción. La bioética tiene un debate sobre el aborto con tres principios principales. El primero es determinar si el principio de la autonomía de la madre le otorga el derecho a decir con respecto a su continuidad del embarazo o no. También está determinar en qué medida el feto es una persona y determinar el peso, si viene al caso, la voluntad que tenga el padre sobre el tema. Bueno, existen tres principios básicos que son la beneficencia, la justicia y la autonomía. En el caso de la beneficencia está como caso positivo que le ayuda a la mujer en su proceso de solicitud de aborto. Y en el caso negativo hay la maleficencia hacia el feto explícitamente como un asesinato. En la justicia podemos ver como un pro o como algo positivo que plantea que es justo ayudar a una mujer que no desea ser madre aún. Y como algo negativo o un contra es que se contrapone diciendo que es injusto que se le quite la vida a un ser inocente que prácticamente no tiene la culpa de lo que está pasando. Bueno, en la parte de la autonomía, las mujeres que abortan dicen que ellas deben ejercer y tienen el derecho a tener su autonomía, que son maduras y suficientemente responsables, pero ellas no toman en cuenta que la autonomía del individuo en gestación que llevan en su cuerpo. Y para concluir, podemos ver que el aborto hoy en la actualidad es un tema muy polémico debido a que hay muchos factores que intervienen en la decisión de realizarlo. También podemos concluir que el aborto es un proceso muy difícil para la madre, ya sea por sus consecuencias físicas o psicológicas y pueden producir muchas dificultades para la madre. Bueno, hay que tener en cuenta que si alguien piensa en el aborto como una opción, deben tener en cuenta que las leyes son distintas dependiendo del estado en que se encuentre la madre, y así como la regularidad de las clínicas practicantes del aborto, los costos y los riesgos que estas pueden traer como consecuencia.